Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por estar aquí en este día, el Día del Señor. Y doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de exponer el mensaje de la palabra del Señor. Tuvimos la oportunidad, hermanos, de venir a las conferencias que se hacen cada año y yo realmente, pues, es quizá la cuarta vez que voy a estas conferencias. Venimos aquí a Dallas allá como en el 2003. Después fuimos allá al estado de California y ahora fuimos acá al estado creo de Tennessee y allá en Monterrey también, que se ha celebrado, y el próximo año se va a celebrar en Monterrey. Me acompaña mi esposa, Miriam. Ella sí viaja, ha ido a otros países a oír esas conferencias que se dan. Y sabiendo que íbamos a pasar por aquí, yo tenía mucho contacto con el hermano Salvador del Fierro, que tuvimos una gran amistad, como la tengo ahora con el hermano Israel y su familia. Y hay otros hermanos acá en Greenville, hermano Víctor Maldonado, y es el que cuando vengo por aquí me mueve, me lleva. Y él cuando llegamos aquí a Dallas, él vino por nosotros y con los hermanos que venían de Monterrey. Veníamos en el mismo autobús como 15 hermanos allá, ¿verdad? Y veníamos muy contentos. Hicimos desde las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, 9 de la noche hasta las 12 del día, viajando de Monterrey aquí a Dallas. Hermanos, voy a hablar un poco, trato de respetar los horarios que tenemos en la iglesia. Yo, voy a decir, nací en la ciudad de San Pedro, Coahuila, y criado en Torreón, y ahí conocí el Evangelio, y Dios me dio la bendición de conocer la iglesia de Cristo, la primera iglesia de Cristo en México, ahí, porque vivíamos ahí a una cuadra donde se comenzó a predicar el Evangelio ya con un edificio ahí en Torreón. Y ahí estudiamos y estamos en Saltillo y hemos invitado para el próximo año, y les invitamos a ustedes, en el mes de julio tenemos campaña y hemos invitado a un hermano de aquí de Dallas, al hermano Henry Rocancio, pues dijo que sí iba, si no se complica su salud. El tema de ahorita, este tema lo hice, tengo tiempo y hago 2, 3 temas para poder ver qué día los predico. Y después sobre este tema hice otro, y caray, pues son 2 enfoques muy diferentes, pero todos tienen la palabra de Dios. Pero por el tiempo voy a ver este. Hermanos, voy a hablar, vamos a mencionar algo sobre la autoridad. Déjenme ver. La autoridad. En todos los grupos sociales de hombres y aún los grupos de animales hay una autoridad. Aún los animales tienen una autoridad. En las bestias hay el líder. En los leones hay el líder. Y así en todos hay el líder, el jefe. Y toda la manada obedece. En la sociedad tenemos autoridades. Y nosotros como cristianos, cuando ya venimos a Cristo, tenemos que hacer un cambio en total de nuestra vida para pegarnos a la palabra de Dios. Y tenemos que, como individuos y como congregación, respetar las autoridades. Pero a veces cristianos no respetamos autoridades locales. Y hermanos, queremos ser hombres de paz y vivir en paz, y si estamos en paz, respetamos las leyes que nos gobiernan.
Hay muchos textos que se habla sobre la autoridad y quiero mencionar rápidamente porque tenemos, ya le voy a decir, 20 minutos nada más. Y el tema siempre me gusta hablar de 40, entonces lo vamos a reducir un poquito. Y voy a decir rápidamente esto, me voy a enfocar a esto. Dios ordena, hermanos, obedecer y respetar a las autoridades. Este es un orden. Desde que Dios creó, le dijo al hombre que le obedecieran a él. Dios es la máxima autoridad. Después tenemos a Cristo, y lo dice la carta a los Corintios. Dios es la autoridad de Cristo viene al hombre y el hombre de la mujer. Ahora, vamos viendo rápidamente. Dios constituyó el hogar, formó al hombre y a la mujer, hubo matrimonio y se formó la primera familia. Y ahí Dios impuso quién es la autoridad, digamos, en el hogar. ¿Quién es la autoridad? Y Dios dijo, el hombre en el matrimonio es la autoridad de la mujer. Ahí tenemos. Entonces, usted recuerda Efesios 5, que dice, maridos, ¿verdad? Y mujeres, ahí habla de relación de la iglesia con Cristo y del matrimonio, ¿verdad? Las mujeres deben de respetar al marido y maridos deben de amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia, dice ahí. Y luego dice, mujeres respeten a sus maridos, maridos respeten a sus mujeres. Cuando se casa el hombre y la mujer, entonces la primera autoridad, vamos a decir ahí en el matrimonio, es el hombre y la mujer y el hombre. Pero después ahí, ¿verdad? La Escritura nos dice, vienen los hijos. ¿Quién es la autoridad? Pues los padres. Hijos, dice el texto de Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Tenemos que inculcar a nuestros hijos desde que nacen a que obedezcan a sus padres. No de golpearlos y obligarlos, que aprendan a obedecer a sus padres. Y ahorita se leía un texto que regularmente no se lee en la cuestión de la ofrenda, del Proverbios, que se honra a Dios con nuestra ofrenda, con nuestros bienes. Y también a los padres, cuando ya llegamos a ser adultos, nuestros hijos honran a los padres sosteniendo, ¿verdad? Dando alimento, cuidado a los padres. Recuerdan ustedes aquella enseñanza que da Cristo, que los judíos decían, pues ya no puedo ayudar a mi padre porque ya lo dediqué a Dios. Y ahí hizo una expresión, dice, por vuestras tradiciones violan el principio de honrar al padre. Y ahora, hermanos, en la vida, ¿cuántos padres ya de edad y sufren al abandono de los hijos? Señor, ¿cuántos hijos tuvo un ancianito? Dice, pues como 6, 7. Pienso a dónde están, ya el hombre ahí muriéndose de frío y de hambre. Hijos tienen que obedecer a sus padres y respetarlos. Viene con nosotros, que no está aquí, está en Greenville, uno de nuestros hijos, ¿verdad? Y yo me apoyo en él porque yo, hermanos, ahorita les digo, yo estoy a la antigua todavía. Yo no tengo celular, y luego uno de mis nietos me regaló un celular y lo traje ahí para pues, poderle llamar. Pues ya no quiso funcionar y dije, pues yo no sé nada de estos aparatos. Y entonces me baso en mi otro hijo, llámale y hazle, y como ahorita para sacar los boletos, pues tú y esto, ellos saben todas esas cosas, ¿verdad? Bendito es uno cuando tiene hijos, como dice la Escritura, ¿verdad? Los hijos. Entonces, ahí tenemos la autoridad. Pero nosotros, cuando ya crecemos, vamos a la escuela. ¿Hay autoridad en la escuela? Claro que sí. Y en la escuela no es nada más la maestra del grupo. La maestra tiene autoridad acá, y esta tiene otra autoridad, y esta otra autoridad hasta el gobierno. Las escuelas no se mandan solas. Todos, vamos a ir, yo también di clases en un colegio por varios años, y entonces, por decir ejemplo,
Yo tengo mi grupo, ahí yo tengo autoridad en mi grupo. Pero yo no puedo decir, bueno, vamos a ir a tal parte y a sacar. No, espérame, tienes que hablar con la encargada y luego ahí dice, no, pues espérame, déjenme hablar ya a ver si podemos salir. Toda esa autoridad, hermanos. Hay que respetar a esa autoridad. Luego, nosotros, vean usted cómo hay muchas autoridades. En la vida tenemos nosotros, bueno, antes de eso, vamos al trabajo. ¿Hay autoridad en el trabajo? ¿Quién es nuestra autoridad? Llegamos ahí, el gerente, pero nosotros yo no hablamos con el gerente ni con el dueño. Ahí inmediatamente tenemos un jefe. Tenemos un jefe. Y ahorita yo tengo aquí algunos nombres. ¿Cómo se llaman? Déjeme ver, porque ya mis ojos no, ni con lente ni con nada. Los jefes, la autoridad tienen muchos nombres. Hay muchos nombres. Usted va a su trabajo, ¿quién es su jefe inmediato? ¿Cómo se le llama? No sé, pero voy a ver si me acuerdo. Superintendente, ¿verdad? El encargado. Se le dice el jefe, o se le dice el patrón, o se le dice el ingeniero, cualquier nombre y es autoridad. Y tengo que respetarlos. Yo no me puedo manejar. Yo trabajé en un periódico por 10 años, hermanos. Quiero hacer, no me gusta hacerlo, pero por lo que estamos hablando. Ya dejé de recibir salario de los americanos desde los años 90. Entonces tuve que trabajar en el periódico. Dios nos ha bendecido porque yo llegué a Saltillo para predicar, pero vi la oportunidad de seguir estudiando y entramos a secundaria y a preparatoria nocturna y a la normal superior para ser maestros. Entonces, pues no teníamos sostenimiento, hermanos, y una de mis hijas me dice, papá, están ya, pidiendo un corrector ahí en el periódico, y yo era maestro de ortografía y de español, y fui, me hicieron una lista de 50 palabras si sabía escribirlas bien o no, y me aceptaron, ¿verdad? Y necesitaban 2 y me llevaron a una parte. Dios me guió a esa parte que es para hacer anuncios, la publicidad, que eso yo aprendí cosas que lo aplico ahora a mi trabajo en la iglesia, hermanos. Entonces, yo tenía 52 años y mi jefe era un muchacho de 23 años, ¿se imagina? Yo tenía que depender de él. A veces tenía que ir al segundo piso y le decía, oye, voy a ir al segundo piso, porque allá había otro jefe y no me veía en mi lugar y le preguntaba, oye, ¿dónde estás? Y él tenía que saber dónde estaba. Pero una vez, hermanos, yo seguía predicando, nada más los domingos, y se murió un hermano y yo tenía que ir al panteón a despedirlo. Y le digo a mi jefe, oye, necesito ir al panteón en la tarde. No, yo no puedo dar permiso. Véalo. Y el otro dijo, no, yo no, ve hasta otra. O sea, cada quien tiene una área de autoridad, hermanos. Y entonces él dijo, ve, pero avísales allá para que sepas. Entonces ya me voy con la confianza y dice, pues sí. Y entonces mi trabajo lo hace otro. Pero si se vas así, olvídate. Tenemos autoridades. Ahora, hermanos, tenemos nosotros en la ciudad, en el gobierno, autoridades. ¿Cuántas autoridades tenemos aquí? Simplemente al salir usted en su automóvil, tiene usted, la autoridad le impuso un reglamento de tránsito. ¿Qué hay que hacer? Respetar. Luego ahí le tiene un señal, unas luces rojo, verde, y ahí está representando la autoridad que usted tiene que obedecer. Y acá le dice a tanta velocidad, y acá le dice no voltees para la izquierda o para la derecha. Todo eso lo puso la autoridad, ya no habla, pero ahí está la autoridad mencionando. Cuando alguien no respeta esa autoridad, ¿qué sucede? El choque. Y si la autoridad, aunque no haya choque, si la autoridad te ve violando, te detiene.
Y nosotros, dicen que los mexicanos así somos, pues ya me detuvo el de tránsito. ¿Qué hacemos? Oiga, ¿cómo nos arreglamos? ¿Y qué quiere decir cómo nos arreglamos, verdad? Pues no me multes y te doy dinero violando los principios. Y yo le voy a decir, yo normalmente nada más he tenido en mi vida una vagoneta, hermanos. Y después, por mi trabajo en el periódico, se la entregué a mi hijo y hasta ahí. Y un día violé varias veces ahí en Monterrey, volteé en una parte donde no debía voltear, me detuvo el tránsito y dije, pues vengo de tal parte y bueno, ten mucho cuidado. Pasé por una ciudad allá de Tamaulipas donde no debía de rebasar, nada más pasar. ¿Sí? Y rebasé y me detuvo el auto. Iba oyendo yo himnos y le dije, mire, pues así, está bien, vete. No, nunca. Bueno, sí me multaron una vez, hermanos. Qué coincidencia la vida ya que estoy platicando. Fui a mi ciudad San Pedro, que casi no la visito. Iba en ese mueble, hermanos. Y según esto me detuvo el tránsito, que por alta velocidad. La licencia. Híjole, pues soy de aquí, casi nunca vengo a mi pueblo y ahora me multan. Pues sí me multaron, hermanos. La única multa en mi tarjeta, en mi pueblo. Tuve que ir allá a pagar y venir otra vez a la gente a que me diera mi tarjeta. Y eso es, digamos, que lo recuerdo como una cosa curiosa. Nunca me multaron, sí violé, pero me pasaban por alto. Nunca les dije, no, ellos, mueve Dios, hermanos, el corazón del hombre y dice, vete, ¿verdad? Ten cuidado, ¿verdad? Pero ahí en mi pueblo, San Pedro, Coahuila, ahí sí me multaron. Coincidencia. Bien, tenemos autoridades, hermanos, en todas partes y nosotros, hermanos, tenemos que respetar. Usted tiene la autoridad para poder manejar, necesita una tarjeta, una licencia, tiene que aprender. Nosotros para tener esta ciudad, te pagamos impuestos, hay que pagar impuestos, es la autoridad. Fíjese cuántas autoridades, hermanos. Y ahora voy a ir muy rápidamente. Usted va a una tienda, allá hay autoridad en una tienda. Cuando vino el COVID, usted no podía entrar a la tienda, allá había una autoridad que decía, hey, el tapabocas y esto y lo otro. No, el hombre que estaba ahí, yo no sé quién era esa autoridad. El que cuida ahí es autoridad. Alguien lo puso y le dio autoridad, hermanos. Hay muchas autoridades en nuestra vida que nosotros los cristianos debemos de respetar. Y que cuando nos equivoquemos, cuando faltamos, reconocer nuestro error, hermanos. Y eso en la vida cristiana. Cuando yo cometo el pecado, debo reconocer que he pecado y le pido a Dios. Pero muchos de nosotros no queremos reconocer que fallamos, siempre nos justificamos. Siempre sacamos el ejemplo de Adán y Eva. ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué pecó a Eva? Siempre se justificaba. No, es que él me engañó. No, es que ella me engañó. No, yo, por mi ignorancia, por mi torpeza, yo fui el que cometí el mal. Y cuando nos justificamos, hermanos, queremos que no nos castiguen como debe ser, sino se baje el castigo. Ahora solamente tenemos una justificación, dice ahí el libro de Romanos. Justificados pues tenemos paz para con Dios. En Cristo somos justificados. Él nos justifica nada más. Él nos acepta y dice, como le dijo a Pablo, tú por ignorancia has pecado, ¿verdad? Pero por ignorancia y yo te perdono. Solamente Cristo nos perdona. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que debemos de respetar a todas las autoridades. A todas las autoridades. Batalla para ver, veamos ahí el libro nada más que recuerdo, el libro de Romanos capítulo, donde nos dice que nosotros tenemos que respetar a la autoridad. Déjenme leer este texto. Romanos capítulo 13, si no mal recuerdo,
Someteos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundar temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En todas las autoridades, hermanos, que hay en todas partes, en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la ciudad, Dios las puso. Nosotros también pusimos, bueno, Dios dice, tengan un gobierno, o sea, una autoridad, como ahorita ustedes aquí en Estados Unidos van a, no sé si ya se hizo o va a ser las elecciones. ¿A quién van a escoger? Bueno, pues nosotros escogimos al bueno, pues, pero escogimos al malo, pues nosotros lo escogimos. Pero Dios dijo, tú escoge. Y escogiste lo bueno, que bien. Escogiste lo malo, bueno, tú escogiste. Nosotros allá también escogimos, bueno, tenemos que sufrirlo si escogimos mal. Ahora, para terminar, hermanos, Dios es la máxima autoridad en las cosas espirituales. Y Dios planeó la salvación del hombre, Antiguo Testamento, y planeó que viniera su Hijo amado para salvarnos, y que su Hijo amado estableciese la iglesia o el reino. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios habló a los hombres de muchas maneras. ¿Cómo? Hablándoles directamente, por sueños, por revelaciones. Luego después Dios usa al hombre como profetas para darle el mensaje al pueblo. Hoy tenemos nosotros a Cristo como la máxima autoridad en la iglesia. Cristo ya se fue y nos dejó su palabra. Aquí tenemos la autoridad. Tenemos que hablar, esta expresión se usaba antiguamente y yo todavía la sigo usando. Hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. Decía el Antiguo Testamento a la ley y al testimonio. Si yo les digo a una cosa, dígame, ¿dónde dice? Y le digo, mira, acá en Esdras, no, en el Nuevo Testamento, que sea un mandamiento para la iglesia, no para el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo se va al cielo y ya no tenemos a Cristo en la tierra porque Él fue la máxima autoridad y dijo Cristo en Mateo 28, el último verso, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esta autoridad les mando a predicar el evangelio a todo el mundo. Como ya se fue Cristo, ahora a los apóstoles les dio autoridad para predicar y para sanar y para hacer maravillas, pero nada más a ellos. Ahora todos tenemos autoridad para predicar nada más. A mí me dijo un jefe del trabajo, oye, ¿por qué predicas tú? Dije, porque Cristo me manda. Y fui y le llevé una Biblia y aquí tengo la orden. No es el hombre el que me manda a predicar, es Cristo el que me manda a predicar. Ahora yo quiero quitar la palabra predicar. Cristo me manda a enseñar la palabra de Dios, nada más. ¿A quién? En lo personal, públicamente, como sea, escribiendo, etcétera, de una o de otra manera. Y sobre todo, debemos de enseñar que Cristo vive en nosotros, como hemos cantado, a través de nuestra forma de vivir, a través de nuestra forma de ser. Ahora, en la iglesia, en cada congregación, las congregaciones comienzan con un predicador, casi siempre. Ese predicador es autoridad. Luego hay hermanos que dan clases, ellos son autoridad en sus clases, dependiendo de la autoridad de su predicador. Luego viene, la iglesia se establece y hay ancianos y hay diáconos. Entonces la autoridad terrenal con la Biblia son los ancianos, los diáconos
y los evangelistas y los maestros, etc. Hay un orden y todos debemos de respetar esa autoridad. Si usted y yo no tenemos más que un predicador, yo tengo que respetar al predicador. Yo no puedo hacer y deshacer, no, tengo que avisarle al predicador, oiga, mire cómo ve, me parece, no, yo quiero quitar estas doctrinas y ponerlas allá, porque a mí me gusta más allá. Yo no vengo y las quito y las pongo. Tengo que pedir a la autoridad y decir, oiga, y él dice, sí o no. Pero yo vengo y las quito, ¿por qué? Porque es que a mí me gusta allá. Porque allá oigo mejor, es lo que usted quiera. No. Proponle a tu jefe, al hermano, algo que tú quieras hacer y él te dirá si conviene o no conviene. Y como buenos ciudadanos cristianos, porque somos ciudadanos del reino, si el predicador o los ancianos dicen no, aceptarles, está bien, yo propuse, no quiero. Pero muchas veces, hermanos, los hermanos que quieren gobernar la iglesia sin ser autoridad, se van de la iglesia porque no les hacen caso. Es que yo les decía que hiciéramos eso, y comenzamos a pelear, desconociendo que nosotros, todos los cristianos, solamente somos siervos de Dios. Y como decíamos antes, cuando nos escribíamos, somos siervos de los siervos de Dios. Y los siervos de Dios son los predicadores, son los ancianos, son los maestros, son los diáconos, son los que tengan alguna autoridad en la iglesia y debemos someternos a ellos. Hermanos, cuando obedezcamos esta autoridad, viviremos en paz. Y aquí lo que acabamos de leer dice, nosotros no le tememos. Cuando usted ve a un policía, un tránsito, ¿le tiene miedo? No, porque usted está obrando bien. Y el que obra mal, corre, huye. Para eso es la autoridad, para castigar al malo. Y nosotros, hermanos, estamos en el camino de la verdad y de la justicia y no tememos a las autoridades porque siempre las obedecemos, pero primero obedecemos a la máxima autoridad que nuestro Dios, nuestro Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y seamos siempre bien buenos cristianos. Vamos a darles, les doy las gracias por su atención. Dios les bendiga.